Bien, quiero decirles que para mí ha sido un grato privilegio estar con ustedes aquí en este lindo lugar, en San Cristóbal. Quiero agradecerle muy encarecidamente al pastor Martínez, a la administración de la misión, por haber hecho todo lo posible para que esta actividad se pudiera realizar. He disfrutado mucho mi tiempo aquí con ustedes. La atención ha sido especial. He estado buscando algo de qué quejarme, pero no lo he podido conseguir. Muchas gracias, pastor. Y gracias a todos los músicos, gracias a todo el personal que ha trabajado tan duramente, los pastores, para que esta actividad pudiera concluir con éxito. En esta mañana, el título del tema que voy a presentar es Elementos de reavivamiento y reforma. Y quiero comenzar leyendo una cita que encontramos en el libro Servicio Cristiano, la página 53. Servicio Cristiano, página 53. Elena White escribió esto hace más de 100 años. Y fíjense lo que dijo en esa época. Yo me pregunto qué diría hoy. Dice esto: un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestra primera obra. Una cita corta, pero profunda. Nuevamente dice, un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestra primera obra. Antes de hablar del reavivamiento y la reforma, queremos pedir la presencia especial de Dios. Oremos. Padre, venimos a ti en esta última reunión, conociendo ya cuál es nuestra mayor necesidad y cuál debe ser nuestra primera obra. Te ruego, Padre, que al hablar del reavivamiento y la reforma, que tu Santo Espíritu se manifieste en este lugar. Te pido, Señor, que hables a cada corazón personalmente. Que esta no sea una reunión corpórea, sino que tú hables individualmente a cada uno y nos ayudes a ver nuestra mayor necesidad. Te damos gracias, Padre, por la promesa de tu presencia y gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En otra cita, Elena G. de White explica un poco más lo que es el reavivamiento y la reforma. En esta cita, que se encuentra en Servicio Cristiano, páginas 53 y 54, ella esboza o amplía un poco más el significado de la palabra reavivamiento y el significado de la palabra reforma. Quiero leerles esta cita. Dice ella:
tiene que realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Yo pregunto, ¿reavivamiento y reforma son lo mismo? No. Dice, reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Se pueden separar, se pueden distinguir, pero no separar. Vamos a ver. Sigue diciendo, el reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Ella da tres frases que significan exactamente lo mismo. Dice que el reavivamiento es una renovación de la vida espiritual, es una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Y luego habla de la reforma. Dice, la reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías. Es decir, es un cambio en nuestra manera de pensar. Porque las ideas y las teorías las tenemos ¿dónde? En la mente. Dice, la reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, es decir, un cambio en la mente. Y luego dice, en los hábitos y prácticas. Ya eso tiene que ver con conducta. Es decir, la reforma es un cambio en el pensar y un cambio en la conducta. Luego dice esto, la reforma no producirá los frutos buenos de la justicia, al menos que esté vinculada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de realizar su obra señalada, y al hacer esta obra, ambas deben combinarse. Ahora, vamos a desmenuzar esta cita por unos momentos. Lo que la hermana White está diciendo es que reavivamiento sin reforma no es un verdadero reavivamiento. Por el otro lado, ella está diciendo que reforma sin reavivamiento no es una verdadera reforma. Otra forma de expresarlo es que reavivamiento sin reforma es sentimentalismo o emocionalismo. Reavivamiento sin reforma. Y reforma sin reavivamiento es legalismo. Es decir, estas dos ideas tienen que conservarse en su orden correcto. Hoy en el mundo cristiano se habla mucho hay un reavivamiento. Pero los cristianos ven lo que los mundanos ven, visten como los mundanos, oyen la música de los mundanos, pero cuando están en la iglesia, aleluya, gloria a Dios. Eso es reavivamiento sin reforma, que en verdad no es reavivamiento. Por el otro lado, hay gente en la iglesia que todo el tiempo vive martillando, vístete así, no te vistas así, no escuches esa música, no vayas a tal lugar. Y quieren reformar la iglesia a los golpes. Eso es legalismo.
porque no viene de un reavivamiento, sino que trata de imponerse. Es decir, estas dos ideas tienen que estar en equilibrio y en el orden correcto. La hermana White dice que nosotros necesitamos un reavivamiento que lleva a una reforma. No podemos tener uno sin el otro. Así que vamos a hablar en el tiempo que nos resta en cuanto a los elementos de un verdadero reavivamiento y de una verdadera reforma. Hay varios común denominadores, ideas básicas para entender qué es un reavivamiento y qué es una reforma. El punto número 1 para un reavivamiento y una reforma es reconocer que el hombre fue originalmente creado perfecto. Es decir, el hombre estaba vivo espiritualmente. Tenía una naturaleza espiritual perfecta. Estaba vivo espiritualmente. Y el hecho de que estaba vivo espiritualmente, que significa que tenía solamente una naturaleza santa, el fruto de eso era que su conducta era perfecta. Como estaba espiritualmente vivo, el fruto de eso era que su vida era perfecta. Su vida estaba en armonía con la santa ley de Dios. Es decir, el hombre estaba espiritualmente vivo y como resultado su conducta era espiritual y estaba en armonía con la santa ley de Dios. Ese es el primer punto que necesitamos entender. Porque escuchen bien, la palabra reavivamiento, la palabrita significa que una vez estuvimos vivos y hay que revivir. Reforma significa que hay que reformar, que una vez estaba bien la cosa. El primer punto entonces es reconocer que el hombre originalmente fue creado con una naturaleza espiritual viva y perfecta. Y esto se manifestaba en una conducta perfecta en armonía con la ley de Dios. El segundo elemento que tenemos que reconocer es que como consecuencia del pecado, el hombre murió espiritualmente. Es decir, su naturaleza santa se convirtió en pecaminosa. El hombre murió espiritualmente. Y como resultado de morir espiritualmente, su conducta reflejaba el hecho de que estaba muerto espiritualmente. Es decir, ahora el hombre transgredía la ley de Dios. Espiritualmente vivo, conducta en armonía con la ley de Dios. Espiritualmente muerto en consecuencia del pecado, el fruto o la conducta impía en transgresión de la ley de Dios. Vayan conmigo a Efesios, el capítulo 2 y el versículo 1 y 2. Efesios 2 y el versículo 1 y 2, a donde el apóstol Pablo nos dice cuál es nuestra condición después del pecado. Dice allí el apóstol San Pablo, y de ella recibisteis vosotros. Ahora escuchen bien, que estabais, ¿qué cosa? Estabais muertos. Esa es la condición. En vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que
los efesios estaban ¿qué? Muertos. Dice, estabais muertos. Esa era su condición. Pero el resultado es que en otro tiempo anduvisteis en delitos y pecados. Esa es la conducta. Estaban muertos y por lo tanto su conducta era ¿qué cosa? Delitos y pecados. Y luego sigue diciendo, en que otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, como resultado del pecado, ustedes se murieron espiritualmente, y como resultado de la muerte espiritual, ustedes anduvieron conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Ustedes andaban en delitos y pecados. Esa era su conducta. La mortandad espiritual lleva a delitos y pecados en la conducta. Noten Colosenses, el capítulo 2 y el versículo 13. Colosenses, el capítulo 2 y el versículo 13. Aquí el apóstol Pablo dice lo mismo, pero en otras palabras. Y vosotros, estando ¿qué? Muertos. Esa es la condición. Estando muertos, ¿en qué? En pecados, ahí está la conducta. Estaban muertos y por lo tanto, ¿qué cometían? Pecados. Y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, esa es su conducta, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo que como consecuencia del pecado, el hombre murió espiritualmente. Y cuando murió espiritualmente, el resultado fue vivir conforme a este mundo. El resultado fue vivir en delitos y en pecados. La conducta reflejaba el hecho de que el hombre estaba espiritualmente muerto. Es decir, necesitaban cambiar dos cosas. Dios necesitaba vivificar al hombre para que su conducta cambiara. Ahora, otro elemento del reavivamiento y la reforma es que nosotros veamos nuestra verdadera condición. Que nosotros entendamos que estamos muertos. Y entendamos que nuestra conducta refleja nuestra muerte espiritual. Tenemos que ver nuestra verdadera condición. Tenemos que entender que estamos muertos espiritualmente y que nuestra conducta es contraria a la voluntad de Dios. Ahora escuchen cuál es el problema. El problema es que el corazón del hombre no nos puede mostrar cómo somos en realidad, porque la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. Fíjense lo que dice en Jeremías 17 y el versículo 9 y 10. Jeremías 17, 9 y 10. Y vamos a leer el 9 y en unos momentos leemos el 10. Dice, engañoso es el corazón más que ¿qué? Más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué problema tenemos con un corazón pecaminoso? Es ¿qué cosa? Engañoso por sobre todas las cosas. No nos deja ver nuestra necesidad. No nos muestra que estamos muertos y que nuestra conducta no es aceptable ante Dios. No podemos confiar en nuestro corazón porque es engañoso. Y fíjense los argumentos que da la gente para justificar el pecado. Dicen, no, pastor, la carne es débil. O dicen,
el diablo me llevó a hacerlo. O dicen, el mundo tiene mucho poder atractivo. No, pastor, está en mis genes, es parte de mi herencia. O dicen, no, es parte de mi cultura. O el Señor entiende que yo vivo en un medio ambiente muy difícil. El corazón engañoso no nos deja ver que estamos muertos y la necesidad que tenemos. Así que no podemos confiar en que nuestro corazón nos va a mostrar el cambio que necesitamos. La pregunta clave es entonces, ¿quién puede mostrarnos la verdadera condición de nuestro corazón? Jeremías 17:10. Después de hacer la pregunta, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Viene la respuesta. Yo, Jehová, que escudriño el corazón y pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién puede mostrarnos la condición de nuestro corazón, la verdadera condición? Solo Dios nos puede mostrar que estamos espiritualmente muertos y que nuestra vida es contraria a la ley de Dios. En el Salmo 139 y el versículo 23 y 24 tenemos la misma idea de que solo Dios puede mostrarnos la perversidad de nuestro corazón. Dice allí el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos y ve si hay perversidad en mi camino y guíame en el camino eterno. ¿Qué estaba orando el salmista? Básicamente el salmista estaba diciendo, Señor, muéstrame lo que soy. Escudriña mi corazón y muéstrame quién soy. El corazón nos engaña y nos lleva a excusar el pecado y a pensar que no es tan terrible. Pero Dios revela la verdadera condición del corazón. Ahora, ¿qué método usa Dios para mostrarnos que estamos muertos y que nuestra conducta es contraria a su voluntad? ¿Qué método usa Dios? La respuesta es que Dios emplea su palabra. De esa manera es que Dios nos muestra quién somos, que estamos espiritualmente muertos y que necesitamos un cambio o una reforma en nuestra vida. La Biblia nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es decir, Dios examina mi corazón, que es engañoso, a través de su santa palabra. Cuando yo leo y estudio la palabra, Dios me muestra la verdadera condición de mi corazón. Noten Hebreos 4 y el versículo 12 y el versículo 13. Hebreos 4 y el versículo 12 y el versículo 13. Para que ustedes vean el papel de la palabra de Dios en revelarnos quiénes somos. Dice allí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más penetrante que toda espada de dos filos. Y alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. ¿Saben lo que está describiendo? Está diciendo que la palabra de Dios
no solamente se mete superficialmente, sino se mete hasta lo más íntimo de nuestro ser. Se mete en nuestras facultades físicas, se mete en nuestra mente, se mete en nuestra alma. Y luego sigue diciendo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cómo es que Dios nos muestra nuestra verdadera condición? ¿A través de qué? A través de su palabra. Lo cual significa que si no estamos estudiando la palabra, no vamos a saber cuál es nuestra necesidad. No vamos a sentir que estamos muertos y que nuestra conducta es objetable ante Dios. Cuando estamos estudiando la palabra con oración y con sinceridad y decimos, Señor, yo voy a leer tu palabra, muéstrame lo que soy. La palabra penetra y dice, tú tienes este problema y este problema y este problema y este problema. No puede haber un reavivamiento y una reforma sin la palabra de Dios. Y este es mi problema con muchos de los reavivamientos modernos en las iglesias. Ellos creen que el reavivamiento es rodar en los pasillos, reírse en el espíritu, levantar las manos, bailar en los pasillos, cantar gritando con panderetas y con tambores. Dicen, eso es un reavivamiento. Ese no es un reavivamiento, ni es una reforma tampoco, porque luego después de ese servicio la gente sale y sigue viviendo igual como antes, o peor. Ahora quiero leerles una cita muy interesante. Dicho sea de paso, en esas reuniones se menciona muy poco la palabra de Dios. Todo es emoción, todo es sentimientos, pero no se presenta la palabra clara. El predicador no puede decirle a la gente, ustedes son pecadores, porque entonces la gente no les da dinero, porque eso no es lo que la gente quiere oír. La gente no quiere saber la condición de su corazón. Ellos lo que quieren es que se le den calmantes para poder seguir pecando. Quiero leerles una cita muy interesante. Aquí, Elena G. de White está describiendo una reunión donde estaba predicando Guillermo Miller. ¿Saben quién es Guillermo Miller? El precursor de la iglesia adventista. El que por ayuda del Espíritu Santo trajo un reavivamiento grande entre el pueblo de Dios antes de 1844. La hermana White aquí está citando las palabras de un testigo ocular que estuvo en una de las reuniones donde predicó Guillermo Miller. Y quiero que noten cómo este testigo describió el impacto que causaba la predicación de Guillermo Miller. Dice esto: todo está avanzando poderosamente. Anoche, unas 200 personas pidieron oración y el interés parece estar cada vez en aumento. Toda la ciudad está agitada. Los sermones del hermano Miller no asustan en lo más mínimo a sus oyentes. Al contrario, los que están alarmados son aquellos que no quieren venir a escuchar. Muchos de los que se mantienen alejados y se oponen parecen estar aturdidos o aún alarmados, pero aquellos que escuchan con sinceridad no se sienten ni aturdidos ni alarmados. Ahora escuchen.
El interés que despiertan sus sermones es de índole serena y desapasionada. Cuando él predicaba, la gente saltaba y decía, aleluya, gloria a Dios. No, dice ella, el interés que despierta en sus sermones es de índole serena y desapasionada. Aun cuando este es el reavivamiento más grande que jamás yo haya visto, no existe un emocionalismo apasionado. Más bien, el mensaje parece arraigarse profundamente en la mayoría de la comunidad. El efecto se produce por lo siguiente. Ahora va a explicar por qué es que este reavivamiento era tan grande. Dice, el efecto se produce por lo siguiente. El hermano Miller sencillamente toma la espada del Espíritu, la desenvaina y coloca su afilada orilla en el corazón desnudo y la espada corta. Esto es todo. Ante el filo de esta arma poderosa, la infidelidad cae, el universalismo se marchita, falsos fundamentos se desvanecen y los mercaderes de Babilonia se maravillan. Y luego termina diciendo, me parece a mí que esto debe parecerse más a los reavivamientos apostólicos que cualquier otro evento que hayan visto los tiempos modernos. ¿Dónde radicaba el poder de la predicación de Guillermo Miller? En la palabra. Y no causaba grandes pasiones y saltos y baile y gritos. El centro del reavivamiento era la predicación de la palabra de Dios. Elena White, en Señales de los Tiempos, mayo 17, 1883, dijo esto. Escuchen bien. La mundanalidad en la iglesia, que es la mayor causa de la muerte espiritual, se debe a la influencia de miembros egoístas y ociosos. Hay que coartar esta enfermedad mortal. ¿Cómo se hace? El bisturí del cirujano corta profundo cuando es necesario remover material putrefacto y pestilente. Asimismo, la palabra de Dios, más aguda que toda espada de dos filos, debe cortar hasta el corazón o el mal nunca será quitado. ¿Qué es lo que corta el pecado del corazón y trae reavivamiento? La palabra de Dios. Y lamentablemente aún en la iglesia adventista, muchas veces en nuestro servicio religioso se canta 1 hora y se predican 15 minutos. La música no trae reavivamiento. La palabra de Dios muestra nuestra condición. Entra y corta el material pestilente. Déjenme darles un ejemplo. Uno de los grandes problemas en el mundo actual, inclusive en la iglesia adventista, es el problema de la pornografía. ¿No creen? Se hizo un estudio en los Estados Unidos, no en la iglesia adventista, sino en el cristianismo en general, para determinar cuántos ministros tenían problemas con la pornografía. Y descubrieron que más del 50% de los pastores tienen problemas con la pornografía. Una barbaridad. Supongamos que una persona tiene problemas serios con la pornografía.
se le desvían los ojos cuando la persona está casada. Y un día, esa persona abre la Biblia y dice, voy a leer el Evangelio según San Mateo. Voy a leer el Sermón del Monte. Y empieza a leer. En el proceso de leer llega a Mateo 5, 27 y 28. A donde Jesús dice, oísteis que fue dicho en antaño, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Y la persona que está leyendo ese versículo dice, ese soy yo. Es decir, la persona empezó escudriñando la Biblia y ahora la Biblia lo está escudriñando a él. Porque Dios a través de la palabra le está mostrando el cáncer que tiene en el corazón. Y entonces Dios le dice, si tú me permites, yo te lo quito. Yo te lo corto. Yo te hago la cirugía. Y escuchen bien, la cirugía duele. ¿Qué prefieren ustedes? Que alguien le saque un cáncer, que un cirujano le saque un cáncer y que le duela por unas semanas, o que le deje el cáncer para no causarle el dolor de la cirugía. Es mejor un dolor pequeño ahora que el cáncer nos mate espiritualmente. Yo creo que esto es lo que quiso decir Jesús cuando declaró, si tu pie derecho te ofende, córtatelo. Jesús no estaba diciendo que debemos cortarnos los pies. Dice, si tu mano derecha te ofende, córtala. Si tu ojo derecho te ofende, sácatelo. Lo que Jesús estaba diciendo era que a veces para nosotros entregar nuestros pecados al Señor sería tan doloroso como cortarse un pie. Sería tan doloroso como sacarse un ojo. Sería tan doloroso como cortarse una mano. Porque la cirugía duele. Pero la cirugía no salva la vida. Ahora fíjense. Cuando venimos a la Biblia tenemos que venir con corazón sincero y con oración. Para que Dios nos muestre la verdad. Porque mucha gente viene a la Biblia para justificar lo que ya creen. Y entonces la Biblia no les va a mostrar su necesidad. Por ejemplo, la gente usa la Biblia para justificar la práctica de comer el cerdo. La oración santifica la chuleta. ¿Ustedes saben que usan ese texto? La sábana bajó con el chancho adentro de la sábana. Levántate, mata y come. Van a la Biblia para justificar lo que están haciendo, no para que Dios les muestre cómo deben cambiar. Van a la Biblia y dicen, bueno, yo creo que debo guardar el domingo. ¿A dónde puedo defender eso en la Biblia? Y ustedes saben que se usan versículos para defender el domingo. O dicen, a mí me gusta ir al cine. ¿Qué versículo puedo conseguir en la Biblia que dice que puedo ir al cine? Algunos inclusive usan la Biblia para defender un estilo de vida homosexual. Es decir, si vamos a la Biblia sin oración, sin un corazón sincero, vamos a encontrar en la Biblia evidencia, entre comillas, que justifica lo que nosotros estamos haciendo. Por eso nunca debemos venir a la Biblia sin oración, sin pedirle al Señor, muéstrame claramente lo que soy y lo que tú quieres que yo haga. Ahora escuchen bien. La Biblia, en términos generales,
es el instrumento que Dios usa para mostrarnos nuestra verdadera condición, para mostrarnos que estamos muertos espirituales y que nuestra conducta es contraria a la voluntad de Dios. Pero ya un poquito más específicamente, hay algo en la Biblia, más específicamente, más restringido, que nos muestra nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad. Y es la ley de Dios. Noten lo que dice el Salmo 19 y el versículo 7. Salmo 19 y el versículo 7. Dice aquí: la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace? Que convierte el alma. ¿Qué es lo que convierte el alma? La ley de Jehová. Y usted dice, ¿acaso no es el Espíritu Santo el que convierte? ¿Acaso no es Dios el que... ¿Cómo es que dice que la ley de Jehová convierte el alma? Nosotros los adventistas tenemos un concepto muy superficial del pecado. Muy superficial del pecado. Si yo le preguntara en esta mañana, ¿qué es pecado? ¿Qué dirían? El pecado es transgresión de la ley. Una buena respuesta adventista. Pero es una respuesta correcta, pero superficial. Y ustedes dicen, ¿por qué superficial? Sencillamente porque, escuchen bien, la ley de Dios es sencillamente un reflejo del carácter de ¿quién? Del carácter de Jesús. La ley describe en forma escrita quién es Jesús en su persona. Es decir, cuando pecamos contra la ley, estamos pecando ¿contra quién? Contra Jesús, una persona, porque Jesús está reflejado en la ley. Es decir, el pecado no es transgredir una lista de reglamentos. El pecado es transgredir contra Jesús, porque la ley es un reflejo del Señor Jesucristo. La hermana White dice en el libro Reflejando a Cristo, página 215, únicamente cuando se restaure la ley de Dios a su debido lugar, habrá entre el pueblo profeso de Dios un reavivamiento de la fe y de la piedad primitiva. Por eso es que en el mundo cristiano no hay reavivamiento, porque dicen que la ley fue clavada en la cruz. La sierva de Dios dice, únicamente cuando se restaure la ley de Dios a su debido lugar, habrá entre el pueblo profeso de Dios un reavivamiento de la fe y de la piedad primitiva. Porque la ley nos muestra nuestro pecado. Nos muestra que nuestro carácter es contrario al carácter de Jesús. La sierva de Dios dice en el comentario bíblico adventista, tomo 5, página 1105, hablando de Jesús. Él era la encarnación de la ley. ¿Qué era Jesús? La encarnación de la ley. Es decir, Jesús es la ley en carne humana. La ley vivida. Es decir, cuando yo vengo a la ley, yo no vengo a una lista de reglamentos. Yo vengo a la ley y digo, esta ley es un reflejo de quién es Jesús. Y entonces yo, cuando contemplo a Jesús en la ley, ¿cómo me siento? Inmundo. Porque estoy viendo la ley vivida perfectamente en Jesús. Y yo digo, miserable hombre que soy yo, tan desemejante a Jesús, tan
tan diferente a Jesús. Él es tan santo y yo soy tan corrupto. Decimos como el apóstol Pablo: ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? O como lo dijo Isaías: estoy deshecho. O como lo dijera Pedro: apártate de mí, que soy hombre pecador. Es decir, cuando contemplamos la belleza del carácter de Jesús, que es la ley en carne humana, en contraste, yo veo mi maldad y mi pecaminosidad. Es decir, Dios me está mostrando que yo estoy espiritualmente muerto y que mi conducta refleja esa mortandad espiritual. Ahora fíjense entonces, no solamente es la palabra de Dios la que nos muestra nuestra verdadera condición en términos generales, sino que es la ley de Dios reflejada en Cristo Jesús la que nos muestra nuestra excesiva pecaminosidad. Y luego, la ley nos condena. La ley nos dice: tú eres malo, tú eres pecador, tú estás espiritualmente muerto. Y clamo a Dios y digo: Señor, ¿qué solución hay a este problema? Entonces la ley me dice: mira a Jesús. Y cuando miro a Jesús, escuchen bien, no solamente veo absoluta perfección y en contraste mi pecaminosidad, pero veo a otro Jesús. Veo al Señor Jesucristo clamando en el huerto del Getsemaní: Padre, si puede pasar esta copa de mí, que se haga, pero no sea mi voluntad, sino tuya. Me manda al Getsemaní, donde veo al Señor Jesucristo sudando grandes gotas de sangre. Oigo a Jesús diciendo: mi alma está angustiada aún hasta la muerte. Y digo: pero ¿por qué te está pasando esto si tú eres santo y tú eres perfecto? El que debe estar sufriendo esto soy yo, porque yo soy pecador, yo estoy deshecho. Pero ¿por qué te está pasando esto? Y luego entonces voy al Calvario y veo y oigo a Jesús en la cruz del Calvario diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y le digo a Jesús: pero si tú eres santo, tú eres perfecto, ¿por qué te pasó eso? Y Jesús dice: porque yo estuve cargando tus pecados. Es decir, la ley de Dios me manda no solamente para ver la absoluta perfección de Cristo, sino que me muestra que Cristo murió en la cruz cargando mis pecados. Y cuando yo entiendo el gran amor de Jesús, que vivió la vida que yo debo vivir y que luego tomó sobre sí mis pecados, eso me lleva a arrepentirme de mi maldad, a confesar mis pecados y a decirle: Señor Jesús, yo soy un miserable pecador, tú eres tan perfecto y tan hermoso, pero al mismo tiempo tú eres tan amoroso porque tú cargaste mis pecados. Señor Jesús, estoy arrepentido, te confieso mi pecado. Jesús, por favor, toma tu vida y tu muerte y pónmelos a mi cuenta. En ese momento se realiza la conversión. Pasamos de la muerte a la vida. Pasa algo en nuestro interior. Nuevamente vivimos espiritualmente en el momento de la conversión. Noten lo que dice Tito, el capítulo 3 y el versículo 5. Tito, el capítulo 3 y el versículo 5. Dice aquí el apóstol San Pablo: no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó,
por el lavacro de la ¿qué? De la regeneración y de la renovación del ¿qué? De la renovación del Espíritu. Ese versículo está hablando de la conversión. Hemos visto lo que somos, hemos observado la perfección de Jesús, hemos visto su muerte en la cruz cargando nuestros pecados. Eso nos quiebra el corazón. Confesamos nuestra pecaminosidad, nos arrepentimos, anhelamos ser como Jesús. Y en ese momento el Espíritu Santo produce en nuestra vida un milagro sobrenatural. Nos da vida espiritual. Y ahora ¿saben lo que sucede? Como ahora estamos vivos, nuestra conducta lo refleja. La sierva de Dios dice en el Conflicto de los Siglos, página 515, una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. ¿Qué es la única prueba de un verdadero arrepentimiento? Una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. Y en la página 514 y 15 dice, en cuanto a los que han pasado por esta experiencia, amaban lo que antes aborrecían y aborrecían lo que antes amaban. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos. Los borrachos sobrios. Y los corrompidos puros. Las vanas costumbres del mundo eran desechadas. Porque un reavivamiento lleva a una ¿qué? A una reforma. Los dos extremos hoy, mis hermanos y hermanas, son el sentimentalismo y el legalismo. El diablo quiere que estemos en uno de los dos campamentos: reavivamiento sin reforma o reforma sin reavivamiento. Y reavivamiento sin reforma no es reavivamiento, y reforma sin reavivamiento no es reforma. Tenemos primero que ir a la palabra de Dios, ver a Cristo en la ley, ver nuestra excesiva pecaminosidad, entender el amor de Cristo en la cruz, que nos lleva a querer reflejar su carácter, quiebra nuestro egoísmo, corazón egoísta, y trae la conversión. Y entonces hay un cambio de la vida. Pero ahora escuchen bien. La conversión no es un asunto que sucede de una vez para toda la vida. La conversión es una experiencia diaria. Después que hemos nacido de nuevo, después que hemos resucitado a la vida espiritual y nuestra vida ha cambiado, cada día tenemos que permanecer en el Señor Jesucristo. Noten 2 de Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18. 2 de Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18. Aquí dice el apóstol San Pablo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué es la gloria del Señor? Su carácter. Y su carácter se halla reflejado ¿dónde? En la ley. Dice, mirando como en un espejo la gloria del Señor, ¿somos qué? Esa no es una buena traducción. El verbo es un verbo de acción continua.
estamos siendo transformados. Es decir, contemplando a Jesús cada día, estamos siendo transformados. ¿Cómo? De gloria en gloria. La hermana White dice de carácter en carácter, en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Ahora, hay una palabra muy interesante que se usa aquí. La palabra transformados que se usa en este versículo es la palabra metamorfoo. ¿Qué palabra en español viene de metamorfoo? La palabra metamorfosis. Ahora, yo conozco bastante bien la palabra metamorfosis, porque cuando yo era niño, yo crecí aquí en Venezuela. En realidad crecí en Barquisimeto y en Caracas, donde viví 10 años. Cursé toda mi educación primaria en el Colegio Ricardo Greenwich, en la ciudad de Caracas. Y uno de mis pasatiempos era cazar mariposas. Mi papá, como era presidente de la misión, hacía muchos viajes a El Limón, a Maracay, y cuando él venía, yo me venía con él y me llevaba allá a un Parque Nacional Henry Pittier, a un lugar que se llama Guamitas, que ya no existe, hubo un diluvio que acabó con eso, me dio pesar. Y allá yo iba y cazaba mariposas y las coleccionaba y las clasificaba, me volví casi profesional en eso. Así que aprendí mucho en cuanto a la metamorfosis. Vi todo el proceso. Primero nace de un huevo un gusanito. Luego el gusanito come de las hojas del árbol y se vuelve un gusano grande que se arrastra por el suelo. Es decir, su primer nacimiento es como gusano. Y luego llega un momento en que el gusano se fija o se pega a una pared o cualquier superficie y empieza a enterrarse, se sepulta en un capullo o en una crisálida. Entró a la crisálida, se enterró un gusano. Varios días después empieza a moverse la crisálida violentamente y se empieza a romper. ¿Y qué sale de la crisálida? ¿Un gusano? No. ¿Sabe lo que sale? Una mariposa. ¿Cómo es eso? ¿Quién lo explica? Esa transformación. Cuando el gusano se enterró, entró un gusano y salió una mariposa hermosa. Así es con la vida cristiana. Cuando somos sepultados en las aguas del bautismo y salimos, la Biblia dice que salimos una nueva ¿qué? Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una transformación radical y total. Eso es lo que pasa cada día cuando contemplamos a Jesús. Estamos siendo transformados de gusanos pecadores a criaturas hermosas de Dios. Y es un proceso diario. Ahora yo pregunto, ¿cómo cambió el gusano a la mariposa? El gusano dijo, me propongo a ser mariposa. Me voy a esforzar por ser mariposa. ¿Así fue? No. Fue por un milagro de Dios. Elena White, comentando sobre Nicodemo,
que tenía reforma pero no reavivamiento, comentó lo siguiente: el que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de piedad. La vida, escuchen, la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Ahora quiero terminar con una ilustración de la importancia de permanecer en Jesús después de nuestro nacimiento espiritual. No crean porque nacimos nuevas criaturas que ahora todo va a andar bien y vamos a perseverar hasta el fin. No, hay que mantener nuestros ojos fijos en Jesús, hay que permanecer en Jesús, estudiando su palabra, contemplándolo diariamente, viéndolo en la cruz, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos del pecado, pidiéndole a Dios que nos muestre lo que somos. Yo me acuerdo cuando cazaba mariposas en Guamitas, la primera vez que entré allá, había estas mariposas azules, grandes, que vuelan no en línea recta, sino suben y bajan, suben y bajan. Yo llevaba mi malla y mi frasco de veneno y veo una de esas mariposas y empiezo a perseguir a la mariposa, chocando con árboles, tropezando sobre piedras y ramas. Se me escapó. Y el que cuidaba el parque estaba parado ahí, con una sonrisa, viéndome tratar de agarrar a esa mariposa. Y me dice, ven acá. Le dije, bueno, ¿qué pasa? Dice, mira, ¿para qué te estás matando tratando de agarrar a esa mariposa? Yo te voy a decir cómo tú puedes agarrar facilito una mariposa de esas, un montón. Dice, consíguete un cambur bien maduro, lo tiras al suelo, te vas y regresas en media hora y vas a encontrar un montón de esas mariposas ahí. Le dije, ¿verdad? Dijo, sí. Compré un cambur, lo tiré ahí, me fui y cuando regresé había 5 de esas mariposas sentadas allí. Fue facilito, agarré la malla, ¡pum!, se la puse encima. 5 sin ningún esfuerzo. Varios años cacé mariposas allí. Un día regresé con mi malla, con mi tabla, para poner las mariposas con el frasco. Y cuando entré, el que estaba cuidando el parque dice, ¿para dónde vas con esa malla? Le dije, bueno, voy a cazar mariposas. Él dice, tú no puedes cazar mariposas aquí. Le dije, ¿por qué no? Porque este parque ha sido declarado un refugio nacional y no se permite. Estaba triste. Pero ¿saben lo que hice? Salí de la puerta del parque, fuera de la cerca, y tiré mi cambur al suelo. Y cualquier mariposa que se atrevía a pasar por encima de la cerca, al salir del refugio y sentarse allí, terminaba en el frasco muertecito con tetracloruro de carbono y formaba parte de mi colección. Nosotros podemos nacer de nuevo, pero si nosotros no permanecemos en Jesús, el cazador está listo a atraparnos. Si salimos del refugio, tenemos, hermanos y hermanas, que permanecer en Jesús, metidos en su palabra, contemplando a Jesús, contemplándolo en la cruz,
pidiéndole que nos dé la victoria sobre el pecado, aborreciendo nuestra maldad en contraste con su excesiva santidad. Y entonces de día en día vamos a crecer más y más a semejanza del Señor Jesús. Y nuestra vida lo reflejará. ¿Y saben algo interesante? Cuando pasamos por esta experiencia, el pastor no va a tener que decirnos cómo vestirnos para venir a la iglesia. Hermano Oliver, el pastor no va a tener que decir qué clase de música escuchar y qué clase de música no escuchar. El pastor no va a tener que decir, no vayas al cine o no veas esto por televisión. Porque cuando nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús, ¿cómo podemos ir al cine o cómo podemos traer el cine a la casa para ver aquello que colocó a Cristo en la cruz? Inconcebible. Mis hermanos y hermanas, al concluir esta reunión, la última de esta serie, yo oro al Señor y continuaré orando que Dios traiga en las iglesias representadas aquí un verdadero reavivamiento y reforma del Espíritu. Que nos enfoquemos en Jesús y solamente en Jesús. Que dejemos a un lado todo aquello que estorba nuestra relación con el Señor Jesucristo. Lo que Cristo está esperando es un pueblo consagrado a Él. El diablo sabe que cuando el pueblo está consagrado a Dios, tendremos poder para sacudir al mundo. Y no lo hemos hecho porque no estamos consagrados a Él. Yo quiero preguntar, al concluir en esta mañana, ¿cuántos de los presentes quieren que yo tenga una oración para que Dios traiga a nuestros corazones un reavivamiento y una reforma verdadera del Espíritu? Para que estemos listos para la venida del Señor Jesucristo. ¿Desean eso, hermanos y hermanas? Gloria a Dios. Vamos a escuchar un himno alusivo a la segunda venida de Jesús. Reflexionemos sobre las palabras. No miremos a los cantantes, sino que reflexionemos sobre Jesús. Y luego tendré una oración de consagración. Escuchemos. Vendrá, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, oh, siempre con Él estaré. Vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, oh, siempre con Él estaré. Con Jesús el Santo yo marcharé. Con Jesús el Santo yo marcharé. Con Jesús el Santo yo marcharé. Oh, siempre con Él estaré. Vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, oh, siempre con Él estaré. Hay corona eterna que me dará. Hay corona eterna que me dará. Hay corona eterna que me dará. Oh, siempre con Él estaré. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Oh, siempre con Él estaré. Estar con Él, con mi Salvador, estar con Él, con mi Salvador, oh, siempre con Él estaré. Vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, oh, siempre con Él estaré.
La belleza eterna me rodeará. La belleza eterna me rodeará. La belleza eterna me rodeará. Oh, siempre con Él estaré. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene, oh, siempre con Él estaré. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá. Siempre con Él, oh, siempre con Él estaré. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Están ansiosos para que Cristo venga? Oh, hermanos y hermanas, a pesar de que San Cristóbal es muy bonito, no se compara nada con el cielo. No perdamos el cielo por aferrarnos a las cosas de este mundo. Quiero tener una oración y les voy a pedir que hasta donde sea posible, yo sé que estamos apretados aquí, pero hasta donde sea posible yo quiero que hagamos esta oración de rodillas. Así que vamos a inclinarnos, si es posible, de rodillas para tener esta oración. Nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Sustentador, te damos gracias porque a pesar de que somos pecadores, a pesar de que estábamos muertos espiritualmente, viviendo vidas alejadas de ti, que tú estuviste dispuesto de enviar a Jesús para vivir la vida que la ley exige de nosotros y para pagar la cruel sentencia que nosotros merecíamos. Padre, al concluir este ciclo de reuniones, nuestro anhelo, nuestro intenso deseo es tener en las iglesias representadas en este lugar un verdadero reavivamiento y una reforma. Te ruego, Padre, que tú nos ayudes a perseverar cada día en Jesús. Ayúdanos, Señor, a no depender de una experiencia que tuvimos una vez al comienzo de nuestra vida. Danos una conversión cada día, una nueva experiencia con Jesús cada día. Te ruego, Señor, que tú bendigas a todas las personas que levantaron sus manos hoy. Danos el poder de tu Espíritu Santo a través del ministerio de los ángeles para vencer en la lucha contra el mal. Ayúdanos cada día a enfocarnos en la perfección absoluta de Jesús, en su sacrificio en la cruz, para que podamos ser más que victoriosos a través de Él. Nos encomendamos, Señor, en tus manos, pidiendo que tú hagas tu voluntad y solo tu voluntad en nuestra vida. Te presento esta gran feligresía, rogándote, Señor, que tú pongas tu amparo y tu refugio sobre cada uno de ellos. Gracias, Padre, por el privilegio de acercarnos con confianza ante tu trono, y lo hacemos, y te pedimos esto, y te glorificamos, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén.